Sin que me viera, me escondí en su oficina y escuché su plan con la amante. Pero lo que escuché me cambió para. Ella llegó a ese hotel como siempre, segura de que conocía cada rincón, cada gesto de su esposo, cada secreto de su mundo de lujo. Pero esa tarde, una puerta mal cerrada y unas risas apagadas la detuvieron en seco. Se acercó, y lo que escuchó no eran simples palabras, eran piezas de un plan que jamás debía conocer. A veces, no es la traición lo que duele más. Es descubrir que mientras tú crees que proteges tu hogar, otros ya están moviendo las piezas para dejarte sin nada. Un matrimonio admirado por todos. Un imperio construido en la alta gama. Y una verdad tan calculada, que solo podía destruirse desde adentro. Quédate hasta el final para descubrir lo que nadie se atreve a contar. Suscríbete al canal y escríbenos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El cielo de Madrid estaba cubierto por un manto de nubes doradas que reflejaban las luces de la ciudad, como si la noche se hubiera vestido para una gala. Sofía Martín avanzó por la alfombra de mármol del Hotel Boutique de la Gran Vía con paso seguro, aunque cada latido le recordaba que estaba a punto de cruzar una frontera invisible. Conocía ese lugar como la palma de su mano, cada araña de cristal, cada columna pulida, cada perfume caro flotando en el aire. Había aprendido que en los círculos de lujo no todo se decide en reuniones oficiales. Las verdaderas jugadas se cocinan en conversaciones a media voz, lejos de actas y grabadoras. Esa noche, la reunión privada de su marido Alejandro Ferrer no estaba en la agenda del consejo. Y eso, para una mujer que ha aprendido a leer los silencios, era más alarmante que cualquier rumor. Tomó el ascensor hasta la última planta. El pasillo estaba vacío, pero el murmullo que venía del despacho presidencial rompía la calma como una grieta en un espejo. La puerta estaba entreabierta, dejando escapar un hilo de luz y el eco de una risa que Sofía conocía demasiado bien. No era la risa diplomática que Alejandro usaba con la prensa. Era esa mezcla de seguridad y conquista que reservaba para cerrar tratos o para seducir. Se acercó despacio, buscando un ángulo desde donde pudiera ver sin ser vista. Su corazón latía fuerte, pero su rostro se mantenía sereno, como el de una mujer que podría estar esperando a que le traigan otra copa de vino en un salón de alta gama. Se escondió detrás de un biombo de madera tallada, una pieza que ella misma había escogido para ese despacho, sin imaginar que un día sería su escudo. Las voces se hicieron más claras. La de Alejandro, firme, con ese timbre que sabía cómo vender un sueño millonario a cualquiera, y la de Valeria, su joven asistente, modulada con coquetería y cálculo. Patrimonio, transferencia, nueva estructura accionaria. Escuchó Sofía y sintió como la sangre le bajaba de golpe. Eran palabras técnicas, pero ella conocía lo suficiente de inversiones para entender que no hablaban de fortalecer la empresa, sino de desplazarla a ella del centro. Alejandro explicaba cómo blindar las acciones, cómo mover parte de los activos hacia un fondo paralelo en el que su nombre no apareciera. Valeria preguntaba por el riesgo, él respondía con la seguridad de quien ya tiene todo planeado. En ese instante, Sofía dejó de respirar por unos segundos. No estaba escuchando una infidelidad de cama, sino una traición mucho más cara, la infidelidad financiera. La conversación siguió con una naturalidad que a Sofía le resultó casi insultante. Ella afirmará, como siempre, no entiende de estructuras ni de estos movimientos, dijo Alejandro, y Valeria soltó una carcajada breve, como si ya supiera que la partida estaba ganada. Sofía apretó los dientes y sintió un sabor metálico en la boca. Esa frase, más que cualquier beso ajeno, le mostró el verdadero lugar que él le asignaba, un adorno elegante en un mundo de decisiones millonarias. Lo que ellos no sabían es que Sofía había pasado años observando, aprendiendo y conectando con personas influyentes en cada evento, en cada inauguración de hotel, en cada viaje de negocios. Ella no era la mujer que él creía que podía manejar con flores y cenas caras. No esta vez. En un momento, la conversación viró hacia un nombre que Sofía no había escuchado antes, Proyecto Eolo. Alejandro lo pronunció con un tono de satisfacción y secreto, como quien habla de una obra maestra que nadie más ha visto. Valeria, curiosa, preguntó por las cifras y él mencionó una cantidad que no correspondía a ningún resort, hotel o inversión inmobiliaria conocida. Sofía memorizó el dato, grabándolo en su mente como si fuera un código de acceso. No necesitaba más para saber que ese era el núcleo de algo grande, algo que no estaba en los reportes financieros oficiales. A medida que escuchaba, el rompecabezas tomaba forma. No solo querían desplazarla, querían hacerlo rápido, antes de que ese proyecto saliera a la luz. Las risas que siguieron fueron como bofetadas invisibles. Alejandro hablaba de cómo,
Una vez completada la transferencia, todo el patrimonio quedaría blindado en manos de confianza, es decir, las suyas y las de Valeria. Sofía sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Había pensado que la traición de Alejandro podría ser emocional, pero no había imaginado que su objetivo fuera borrarla del mapa patrimonial de la empresa que ella había ayudado a construir, aportando no solo su imagen impecable, sino también su habilidad para atraer inversores. Era un ataque directo, diseñado para dejarla sin voz, sin voto y sin el poder que su apellido le otorgaba en el mundo de la alta gama. Cuando Alejandro se inclinó hacia Valeria y la besó, Sofía no sintió celos, sino una confirmación brutal de lo que estaba en juego. Ese beso no era amor, era un pacto, un sello que unía el placer con el poder. Renacer sin Sofía, dijo él, como si fuera el título de un nuevo capítulo de su vida. Sofía tragó saliva, controlando el impulso de entrar y destrozar la escena. Sabía que la fuerza bruta no gana en estos terrenos. Aquí gana quien sabe esperar el momento exacto para mover la ficha que derriba todo el tablero. Y ese momento aún no había llegado. Sin embargo, en ese instante, algo en ella cambió para siempre. Retrocedió lentamente, asegurándose de que ningún reflejo del espejo la delatara. Caminó por el pasillo con la misma elegancia con la que había llegado, aunque por dentro sentía que cada paso era un desafío a su autocontrol. Llegó al ascensor y pulsó el botón con calma, como si simplemente estuviera regresando de una reunión social. Mientras descendía, repasaba cada palabra que había escuchado, clasificándolas como piezas de prueba. No eran solo frases, eran armas que, bien utilizadas, podían volverse contra ellos. Su respiración era lenta, pero sus pensamientos corrían a una velocidad vertiginosa. Al cruzar el lobby, uno de los empleados la saludó con una reverencia ligera. Sofía respondió con una sonrisa impecable. En ese mundo, la imagen lo era todo, y aunque la suya estaba herida, debía mantenerla intacta. Se dirigió hacia la puerta giratoria del hotel, sintiendo el frío de la noche en su piel. Cada vez que recordaba las palabras fondo paralelo y proyecto Eolo, sentía un pulso en las sienes. Sabía que esa información era oro, pero el oro solo vale cuando se sabe cómo usarlo. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a la tormenta que acababa de desatarse en su vida. Subió a su coche con chofer, un sedán negro de alta gama que reflejaba las luces de la calle como un espejo pulido. El conductor la miró por el retrovisor, esperando alguna dirección, pero ella solo dijo, «A casa». Miró por la ventanilla mientras Madrid pasaba en un desfile de escaparates, cafés y fachadas históricas. En otro momento, habría disfrutado del trayecto, pero ahora solo veía un tablero de ajedrez invisible. Lo que acababa de escuchar no solo ponía en riesgo su matrimonio, sino también el futuro de la empresa y su propio lugar en un mundo donde el lujo es tan frágil como una copa de cristal. Y Sofía no pensaba dejar que se lo arrebataran sin luchar. En su mente, la estrategia empezaba a tomar forma. No podía confrontar a Alejandro de inmediato. Necesitaba aliados, información y tiempo. En las guerras de patrimonio, la primera regla es no mostrar que has descubierto el plan enemigo. Cualquier gesto, cualquier palabra fuera de lugar podría alertarlo y hacer que moviera las piezas antes de que ella estuviera lista. Esa noche, más que herida, Sofía estaba decidida. Y en ese silencio cargado de planes futuros, supo que lo que había comenzado como un matrimonio perfecto estaba a punto de convertirse en la partida más peligrosa de su vida. Al llegar a su casa, se quitó los tacones y caminó descalza por el mármol frío. Se sirvió una copa de vino, no para relajarse, sino para acompañar la reflexión. Encendió una lámpara de luz cálida y abrió su agenda personal. Allí, entre compromisos sociales y notas sobre eventos, empezó a escribir palabras clave: Eolo, blindaje, fondo paralelo. Cada una iba acompañada de un pequeño círculo, como si fueran objetivos. Lo que había escuchado esa noche sería el punto de partida de algo mucho más grande. Y aunque aún no sabía exactamente qué escondía Alejandro, presentía que el verdadero motivo detrás de su traición estaba muy lejos de ser solo amorío. Sofía levantó la mirada hacia el gran ventanal que daba al jardín. Afuera, el viento movía las hojas de los cipreses, y ella sintió que, de alguna manera, la naturaleza le recordaba que el cambio ya había comenzado. Se prometió a sí misma que no actuaría desde el dolor, sino desde la inteligencia. En su mundo, donde las inversiones y los tratos millonarios se cerraban con un apretón de manos y una sonrisa impecable, la venganza más efectiva era aquella que se servía en bandeja de plata, en el momento justo y delante de todos. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de su destino. El palacio de Cibeles se alzaba imponente,
iluminado con una sofisticación calculada para impresionar incluso al inversor más exigente. Sofía atravesó el vestíbulo como si fuera parte del decorado, consciente de que en esos eventos la imagen lo es todo. Las lámparas de cristal lanzaban destellos sobre el mármol blanco, reflejando rostros satisfechos que intercambiaban promesas de negocios. En su mano, una copa de champán cuyo burbujeo parecía sincronizarse con el murmullo de conversaciones sobre proyectos millonarios. Su vestido color champán caía con fluidez, sin excesos, un equilibrio entre distinción y sobriedad que solo quienes conocen el verdadero lujo saben mantener. El aroma de flores frescas, mezclado con el de perfumes de alta gama, creaba una atmósfera hipnótica. Cada paso que daba era una oportunidad para escuchar sin ser escuchada. Sofía sabía que, en ese ambiente, las alianzas se tejen entre brindis y susurros, no en contratos formales. Desde un rincón del salón, observó a Alejandro conversando con un grupo de inversores extranjeros, su sonrisa perfectamente ensayada para transmitir seguridad. Él hablaba de la expansión en Marbella como si fuera una obra maestra de arquitectura y finanzas, sin mencionar los riesgos. Sofía, sin acercarse demasiado, podía identificar la forma en que sus gestos marcaban autoridad. Reconocía esa postura, la había visto cerrar acuerdos de inversiones que multiplicaban el patrimonio en cuestión de meses. Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, ahora ella percibía la sombra del plan que había escuchado la noche anterior. Verlo actuar le confirmaba que Alejandro no dejaría escapar ni un detalle antes de ejecutar su jugada. La opulencia del lugar solo reforzaba la idea de que este era su terreno, y que ella tendría que aprender a dominarlo mejor que él. Un camarero pasó con una bandeja de canapés de diseño, y Sofía tomó uno solo para mantener las apariencias. La elegancia en esos eventos no está en la abundancia, sino en el control. Mientras lo degustaba, su atención se dirigió a un grupo cercano donde un par de empresarios discutían sobre fluctuaciones bursátiles y compras estratégicas. Aunque fingían relajación, la tensión en sus voces revelaba que había mucho en juego. Sofía anotó mentalmente un par de nombres y empresas, consciente de que la información, en este mundo, vale más que el oro. No estaba allí para confrontar a Alejandro, sino para recolectar piezas sueltas de un rompecabezas que tarde o temprano encajaría. Cada palabra captada podía convertirse en un arma futura. Esa era la diferencia entre una reacción impulsiva y una estrategia ganadora. En un momento, se cruzó con Javier Ortega, un antiguo compañero de universidad que ahora trabajaba como jefe de conserjería de un hotel de lujo cercano. Su saludo fue cordial, pero sus ojos parecían notar que algo no estaba del todo bien. «Hace tiempo que no te veía por aquí, Sofía. ¿Todo en orden?», preguntó en voz baja, como si pudiera leer entre líneas. Ella respondió con una sonrisa medida. «Todo perfectamente, Javier. Solo disfrutando de la velada». No quiso profundizar, pero su mente registró la utilidad de tener un contacto como él, alguien que conocía los movimientos internos de la alta hotelería madrileña. En su mundo, los aliados más valiosos no siempre son los que firman contratos, sino los que observan y recuerdan. Buscando un respiro del calor del salón, Sofía se dirigió al balcón exterior, donde el aire fresco de Madrid la recibió como un bálsamo. Desde allí, la ciudad parecía un tablero iluminado, cada edificio una ficha de poder en el juego de las inversiones. Apoyada en la barandilla, dejó que sus pensamientos se ordenaran. Sabía que Alejandro nunca se mostraría débil en público, y que cualquier enfrentamiento directo terminaría en su desventaja. Lo que necesitaba era tiempo y discreción, cualidades que no se compran, sino que se cultivan. El bullicio interior se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico, recordándole que, mientras en ese salón se hablaba de millones, la vida fuera seguía a su ritmo indiferente. Al regresar al interior, una sorpresa la esperaba. En su bolso, cuidadosamente colocado entre su pañuelo de seda y el estuche de su móvil, encontró una tarjeta negra sin logotipo. Al darle la vuelta, leyó un mensaje breve. «Si quieres entender lo que significa blindaje, llámame. DN». Sofía guardó la tarjeta sin cambiar el gesto, aunque por dentro su curiosidad se encendía como una mecha. No reconocía las iniciales, pero intuía que no era una coincidencia. En los negocios de alta gama, la información rara vez llega por casualidad. Siempre hay una intención detrás. Ese pedazo de cartón podía ser una llave o una trampa. Sofía continuó la velada con la misma compostura, saludando a rostros conocidos, intercambiando comentarios sobre tendencias en turismo de lujo y el auge de experiencias personalizadas. Sin embargo, cada vez que sus ojos se encontraban con los de Alejandro, sentía una corriente fría recorrerle la espalda.
Él seguía moviéndose entre los grupos como un anfitrión perfecto, ajeno, o tal vez no tanto, a la carta que ella acababa de recibir. Mientras tanto, Valeria no se apartaba de su lado, riendo en los momentos oportunos y aportando datos a la conversación para reforzar la imagen de equipo perfecto. En una pausa de música, Sofía se permitió observar al conjunto de invitados desde la distancia. Era un mar de trajes hechos a medida, vestidos de diseñador y relojes que valían tanto como un apartamento en el centro. Cada uno de ellos era un jugador en algún tablero invisible, y todos aparentaban disfrutar de la velada mientras pensaban en sus próximas jugadas. Ella ya no se sentía parte pasiva de ese mundo. Había decidido, aunque en silencio, que aprendería a moverse con la misma soltura, pero con un objetivo muy distinto al de las sonrisas que la rodeaban. Antes de marcharse, pasó una última vez cerca del grupo de Alejandro. Fingió no escuchar, pero alcanzó a oír la palabra Marbella y un tono de confianza absoluta en sus planes. No mencionaba el proyecto Eolo ni nada que sonara sospechoso, lo que solo confirmaba que mantenía ese asunto fuera de toda conversación pública. Sofía, sin embargo, ya no necesitaba pruebas obvias. Había aprendido que los secretos más valiosos se esconden en lo que no se dice. Mientras abandonaba el palacio, con la tarjeta de DN bien guardada, supo que su siguiente paso no sería al azar, sino cuidadosamente calculado. El Ritz, con su fachada bañada por luces cálidas, parecía más un templo del lujo que un hotel. Sofía llegó puntual, guiada por la intriga de aquella tarjeta con iniciales desconocidas. El portero la recibió con un gesto impecable y la condujo hasta el lounge, un salón que olía a cuero, madera pulida y flores recién cortadas. Allí, un hombre de traje azul marino, sin corbata pero con la seguridad de quien domina los códigos de la alta gama, se levantó para recibirla. Sofía Martín, un placer. Soy Diego Navarro, se presentó, extendiendo la mano con una calma estudiada. Ella se sentó, intentando descifrar en qué tablero jugaba él, y sobre todo, cómo había llegado a su nombre. La conversación comenzó con cortesías, pero pronto tomó un rumbo más incisivo. Diego, con un tono casi confidencial, explicó que en su mundo, la palabra blindaje no era necesariamente sinónimo de fraude. Podía tratarse de movimientos legales que reorganizaban el patrimonio para protegerlo de disputas o para concentrar el poder de voto en pocas manos. En las inversiones de alto calibre, la estrategia es tan importante como el capital, dijo, mientras hacía girar lentamente su copa de vino tinto. Sofía escuchaba sin interrumpir, absorbiendo cada detalle. No le sorprendía que Alejandro conociera esas estructuras, pero sí que las estuviera aplicando en secreto. Diego no mencionó nombres, pero su mirada sugería que sabía más de lo que decía. En ese entorno, el silencio selectivo era una forma de poder. Ella decidió no ocultar que conocía fragmentos del plan. Le habló de la reunión en la oficina, de Valeria, de las palabras fondo paralelo y proyecto Eolo. Diego arqueó una ceja y soltó una sonrisa breve, como si acabara de confirmar una sospecha. Eolo, ese no es un proyecto común. No aparece en ningún registro público, y sin embargo, mueve expectativas entre ciertos fondos privados. Su tono no buscaba asustarla, sino preparar el terreno para lo que vendría. Sofía entendió que estaba ante alguien que podía ayudarla, pero también que cada respuesta venía con un precio implícito. La charla continuó entre sorbos pausados y el ruido lejano de cubiertos de plata. Diego le explicó que, si quería entender el alcance de ese proyecto, tendría que entrar en el círculo donde se comentaba en voz baja. Reuniones cerradas, cenas privadas, encuentros donde un apretón de manos podía mover millones. No se trata solo de hoteles o resorts, Sofía. Estamos hablando de rutas, accesos y un control estratégico sobre clientes de altísima gama, añadió, dejando claro que el asunto iba mucho más allá de una simple expansión turística. La frase quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Sofía no era ingenua. Sabía que en ese tipo de juegos, la información es moneda de cambio y, muchas veces, arma de guerra. Por eso, en lugar de pedirle que se lo contara todo, preguntó qué necesitaba a cambio de su ayuda. Diego la observó unos segundos antes de responder. Discreción absoluta. Nada de correos, nada de llamadas directas. Nos veremos solo en lugares públicos donde podamos pasar desapercibidos. Y si en algún momento sientes que esto es demasiado, te retiras sin mirar atrás. Las condiciones no la asustaban. Al contrario, confirmaban que estaba entrando en un territorio donde solo sobrevive quien entiende las reglas. La conversación derivó hacia tácticas. Diego le sugirió identificar a las personas clave en el consejo, no por sus cargos, sino por sus motivaciones.
Algunos accionistas valoraban el rendimiento financiero, otros la proyección social, y unos pocos buscaban beneficios personales disfrazados de decisiones corporativas. Cuando sepas quién se mueve por qué, podrás predecir cómo reaccionarán cuando llegue el momento de actuar, explicó. Sofía asintió, consciente de que ese conocimiento sería tan valioso como cualquier documento legal. En un momento de silencio, Diego sacó un sobre del interior de su chaqueta y lo deslizó sobre la mesa. Esto no es un regalo, es una herramienta. Aquí tienes un mapa de quién gana y quién pierde si tú desapareces del juego. Sofía lo tomó sin abrirlo, percibiendo el peso simbólico más que el físico. Sabía que dentro encontraría nombres, porcentajes y quizás algún detalle que confirmara sus peores temores. Esa información podía ser dinamita o un seguro de vida, dependiendo de cómo la usara. El ambiente en el lounge parecía haberse vuelto más denso, como si las paredes también escucharan. Sofía decidió que era hora de irse. Se levantó, agradeció el encuentro y dejó claro que aceptaba sus condiciones. Diego sonrió, pero no dijo nada más. Simplemente se volvió hacia su copa de vino, como si la conversación hubiera sido solo una pausa en su rutina. Al salir, Sofía sintió que había dado un paso decisivo hacia una guerra silenciosa en la que no podía permitirse un solo error. De camino a casa, el sobre descansaba en su bolso como un recordatorio de lo que estaba en juego. No sabía aún si debía abrirlo de inmediato o esperar el momento oportuno, pero intuía que su contenido cambiaría la forma en que veía a más de una persona en su entorno. Esa noche, mientras las luces de Madrid desfilaban por la ventanilla, entendió que ya no había vuelta atrás. El tablero estaba dispuesto, y cada movimiento, a partir de ahora, debía ser calculado con precisión quirúrgica. En su interior, la mezcla de temor y determinación crecía. Temor, porque sabía que estaba enfrentándose a un hombre acostumbrado a ganar. Determinación, porque por primera vez en años sentía que tenía la capacidad y la voluntad de cambiar las reglas del juego. Sofía no lo sabía aún, pero ese sobre sería la primera ficha que, bien jugada, podría derribar toda la estructura que Alejandro había construido a sus espaldas. El sol de la Costa Dorada caía sobre el agua azul turquesa como un foco natural, iluminando el evento privado que Alejandro había organizado para presentar la nueva experiencia de la cadena a un grupo selecto de influencers y potenciales inversores. El resort estaba impecable. Tumbonas con toallas bordadas, música chill out en vivo y copas de vino rosado servidas por camareros uniformados con lino blanco. Sofía, enfundada en un vestido de seda color marfil, caminaba entre los invitados con la seguridad de quien sabe que cada mirada la evalúa. Sabía que debía mantener el control, porque en el mundo de la alta gama la imagen es una moneda tan valiosa como cualquier acción. Sin embargo, por dentro, cada sonrisa era un esfuerzo, pues veía a Alejandro moverse con Valeria a su lado como si fueran la pareja anfitriona. La piscina reflejaba el cielo sin nubes, pero la tensión era evidente. Marta, su mejor amiga y confidente, se acercó con una copa y un gesto que mezclaba indignación y complicidad. «¿Vas a dejar que siga pavoneándose así delante de todos?», murmuró en voz baja. Sofía solo esbozó una sonrisa breve, esa que aprendió a usar para frenar preguntas incómodas. Había decidido que ese no era el momento para exhibir su indignación. Aún necesitaba piezas clave antes de mover ficha. Observó cómo Alejandro saludaba a un grupo de jóvenes empresarios, explicándoles con entusiasmo los beneficios de invertir en experiencias personalizadas para clientes millonarios. Su voz proyectaba confianza, pero Sofía ya sabía que parte de esa expansión estaba pensada para excluirla del control patrimonial. En un momento, la música bajó y Alejandro tomó un micrófono para hacer un breve discurso. Empezó agradeciendo a los presentes y ensalzando el espíritu innovador del proyecto. Luego, en un giro que ella reconoció como calculado, soltó una broma sobre las esposas que prefieren los eventos sociales antes que entender de inversiones. La risa de algunos invitados le pareció un eco humillante, y aunque mantuvo el porte, sintió como la sangre le hervía. Marta la miró con ojos de «no te lo puedo creer». Sofía, sin inmutarse, esperó a que él terminara y, apenas le devolvieron el micrófono, se adelantó para anunciar que sería la encargada de liderar el comité de hospitalidad para el lanzamiento en Marbella. Lo dijo con naturalidad, pero en su tono había una determinación que Alejandro no pudo disimular al apretar la mandíbula. Mientras los aplausos llenaban el espacio, Valeria levantó su teléfono y comenzó a tomar fotos del momento. No era casualidad. Sofía sabía que esas imágenes terminarían en redes sociales, probablemente con algún comentario velado para dejarla como una figura decorativa. En lugar de incomodarse, Sofía pensó en cómo aprovecharlo. Las redes también podían ser armas, siempre que uno supiera cuándo y cómo contraatacar.
Dio un par de pasos hacia un grupo de inversores que la miraban con interés, y comenzó a conversar sobre la visión de la marca, proyectando liderazgo sin restarle protagonismo a la inversión. Cada palabra era medida, cada gesto calculado para reforzar su presencia. En medio de esa conversación, un destello en la terraza captó su atención. Valeria, sentada con una tableta en las manos, revisaba una hoja de cálculo. La pantalla estaba ligeramente inclinada. Desde donde Sofía se encontraba, pudo leer claramente un título: Proyecto Eolo. Sintió un latido fuerte en las sienes. La cifra que acompañaba ese nombre no correspondía a ninguna inversión oficial. Ese detalle confirmaba que el proyecto era real y que manejaba sumas mucho mayores de las que Alejandro le había permitido imaginar. Sofía apartó la mirada de inmediato, disimulando su interés. La tarde continuó con música y copas, pero para Sofía el evento ya había cambiado de tono. Lo que al inicio era solo una vitrina de lujo y relaciones públicas se había convertido en un escenario de observación y caza de datos. Marta, al percibir el cambio en su expresión, le preguntó en voz baja si había visto algo importante. Sofía no respondió, pero el brillo en sus ojos fue suficiente para que su amiga entendiera que una nueva pieza acababa de encajar en su plan. Sabía que debía guardar silencio hasta tener todo en sus manos, porque en juegos así, revelar demasiado pronto podía costar la partida entera. Se acercó de nuevo a la piscina, dejando que el sol bañara su piel y que los fotógrafos presentes captaran su imagen. A los ojos de cualquiera, parecía una esposa orgullosa participando en el éxito de su marido. Pero internamente, cada gesto estaba marcado por un objetivo claro: recopilar información, sumar apoyos y esperar el momento exacto para desatar el golpe. El agua cristalina y las risas alrededor solo contrastaban con la tensión que se estaba gestando bajo la superficie. En el mundo de las inversiones millonarias, lo que brilla en público rara vez refleja lo que se trama en privado. La jornada fue cerrando con una cena informal al aire libre, donde Alejandro, Valeria y un reducido grupo de invitados continuaron conversando. Sofía se mantuvo lo suficientemente cerca para captar frases sueltas sin llamar la atención. Entre risas y brindis, escuchó una mención a reuniones fuera de agenda para revisar avances del proyecto. No se daban detalles, pero ahora tenía claro que Eolo no era un simple nombre. Era el centro de la estrategia que buscaba desplazarla. Guardó ese dato en su memoria y se centró en despedirse de los asistentes, manteniendo su máscara intacta. Esa noche, de regreso al hotel, el eco de la broma de Alejandro y la imagen de la planilla en la tableta de Valeria la acompañaron como un recordatorio de que la batalla no sería solo emocional, sino también técnica y financiera. Sabía que, para ganar, no bastaba con exponerlo, debía dejarlo sin margen de maniobra. Al cerrar los ojos, ya no veía la fiesta ni las sonrisas falsas, sino el mapa mental de los pasos que debía dar. Y aunque el camino fuera incierto, estaba dispuesta a recorrerlo con la misma precisión con la que se organiza un banquete de lujo para clientes de alta gama. ¿Y tú? ¿Apostarías por enfrentar una humillación en público de inmediato, o esperarías el momento exacto para que la caída del otro fuera imposible de revertir? La mañana siguiente, Sofía despertó con una energía distinta. No era optimismo, sino una claridad helada. Había llegado el momento de empezar a moverse en las sombras de los círculos donde Alejandro se sentía intocable. A su lado, en la mesilla, descansaba su agenda personal, esa que parecía un inocente cuaderno de compromisos pero que ahora se transformaría en su arma de trabajo. Subrayó con lápiz los nombres de los consejeros más influyentes y los inversores con mayor participación accionaria, no para confrontarlos, sino para estudiarlos. En el mundo del lujo y las inversiones millonarias, saber qué motiva a cada jugador es más importante que cualquier balance financiero. Esa misma tarde, se reunió con Diego en el Four Seasons, aprovechando un brunch empresarial que reunía a figuras clave del turismo de alta gama. Entre mimosas y charlas aparentemente triviales, repasaron discretamente la lista de invitados. Diego, con su ojo entrenado, le iba señalando a quién le movía la codicia, a quién la necesidad de reconocimiento y a quién la seguridad patrimonial. Sofía escuchaba, preguntaba y mentalmente trazaba un mapa de lealtades y posibles grietas. No buscaba aliados inmediatos, sino identificar dónde sembrar dudas cuando llegara el momento. A medida que se movía por el salón, su sonrisa iba acompañada de comentarios inteligentes que dejaban entrever que estaba más informada de lo que muchos creían. No era casualidad. En esos ambientes, dar pequeñas muestras de conocimiento crea intriga y respeto. Se detuvo a conversar con un analista de inversiones que, sin saberlo, le dio una pista crucial. Había escuchado a Alejandro mencionar Eolo durante una reunión privada con dos fondos internacionales. No había detalles,
pero sí una insinuación de que no formaba parte de los activos públicos de la compañía. Esa confirmación, aunque parcial, era oro puro para Sofía. Después del evento, Diego la llevó a una mesa apartada y bajó la voz. Eolo podría ser un proyecto de infraestructura turística diseñado para controlar rutas de acceso privilegiadas, algo que daría poder absoluto sobre el flujo de clientes de altísima gama en toda la costa. Si es así, quien lo controle tendrá más influencia que cualquier resort o cadena hotelera, explicó. Sofía asimiló la información como quien recibe un plano secreto de un tesoro. No solo se trataba de una inversión escondida, era un cambio de juego capaz de desplazar el centro de poder de toda la empresa. Consciente de la magnitud de lo que tenía entre manos, Sofía decidió moverse con mayor cautela. Empezó a asistir a cenas privadas, eventos benéficos y presentaciones de arte, siempre cuidando que su presencia pareciera social y no estratégica. Pero cada brindis, cada charla informal, era en realidad una reunión de trabajo encubierta. Preguntaba por tendencias en turismo, hacía comentarios sobre inversiones en destinos emergentes y dejaba que los demás completaran la información con sus propias anécdotas. Era un trabajo lento, pero en estos juegos, la paciencia vale más que la velocidad. En una de esas cenas, coincidió con un socio menor de la empresa que, después de unas copas de vino, dejó escapar una frase reveladora. Alejandro está apostando fuerte por algo que no figura en ningún acta. Dice que es el futuro del sector, pero solo unos pocos están invitados a la mesa. Sofía sonrió como si no le diera importancia, pero por dentro sintió que las piezas encajaban con más firmeza. Ahora no se trataba de saber si Eolo existía, sino de descubrir su alcance total y quiénes estaban implicados. En los días siguientes, mantuvo contacto constante con Diego, pero siempre de manera indirecta, como habían acordado. Él le enviaba mensajes cifrados a través de terceros, asegurándose de que ninguna comunicación pudiera ser rastreada. Sofía empezó a clasificar la información en 3 categorías: lo que sabía con certeza, lo que sospechaba y lo que necesitaba confirmar. Esta última categoría crecía cada vez más, pero con ella también aumentaban sus posibilidades de golpear en el momento exacto. La oportunidad de oro llegó durante una recepción privada organizada por un fondo de inversión extranjero. Allí, Alejandro, sin notar la presencia de Sofía, hablaba con un hombre mayor de acento italiano sobre cerrar un trato antes de final de año y proteger el activo de interferencias familiares. La frase interferencias familiares quedó grabada en su mente como un insulto disfrazado de estrategia. Sofía no reaccionó. Se limitó a saludar de lejos y seguir conversando con otros invitados, pero por dentro anotaba cada palabra como si fueran coordenadas en un mapa. Esa noche, mientras revisaba sus notas en la privacidad de su dormitorio, Sofía comprendió que estaba más cerca de entender el verdadero motivo de Alejandro para excluirla. No se trataba solo de quedarse con el control del patrimonio, se trataba de aislarla para manejar sin oposición un proyecto capaz de redefinir el mercado del turismo de lujo. El juego había pasado de ser una venganza personal a una batalla por el poder absoluto. Decidida a no dejar que ese poder cambiara de manos sin resistencia, Sofía cerró la agenda con la certeza de que su siguiente paso debía ser aún más calculado. Sabía que Eolo no podía permanecer en la sombra para siempre, y que cuando saliera a la luz, ella tendría que estar lista para usarlo como la pieza que volteara toda la partida. El desfile de automóviles en el nuevo hotel de alta gama en Valencia era más una declaración de poder que un simple evento promocional. La entrada principal estaba alfombrada de rojo y flanqueada por columnas temporales iluminadas en dorado, como si cada vehículo fuera una joya expuesta en un museo de millonarios. Alejandro llegó en un SUV blindado, luciendo un traje perfectamente entallado, saludando con la mano como un político en campaña. Sofía, por su parte, había elegido un conjunto sobrio pero impecable, sabiendo que en estos entornos la verdadera elegancia está en no competir por el brillo, sino en controlarlo. Observaba la escena con la frialdad de quien sabe que detrás de cada sonrisa se esconde una agenda. Los asistentes se movían entre copas de champán y charlas sobre nuevas inversiones, comparando cifras de rentabilidad como si fueran anécdotas de vacaciones. Alejandro se dirigió a un grupo de inversores árabes, hablando con entusiasmo sobre la expansión estratégica hacia los Emiratos, como si ya fuera un hecho consumado. Entre sus gestos calculados, deslizó un comentario mordaz sobre los métodos románticos de gestión que ya no tienen cabida en el mundo moderno. Sofía lo escuchó desde unos metros, sintiendo que no era una crítica general, sino un dardo directo a su forma de dirigir la parte de hospitalidad de la compañía. La frase fue recibida con sonrisas corteses, pero también con miradas de curiosidad hacia ella. Marta, siempre alerta, se acercó para susurrarle que algunos consejeros habían cambiado de actitud.
Unos te ven como una figura decorativa, otros creen que eres la única capaz de dar un aire nuevo a la marca, le dijo. Sofía asintió sin perder la compostura. Sabía que esos cambios de percepción podían ser usados a su favor. En lugar de confrontar a Alejandro, optó por tomar el micrófono cuando se lo ofrecieron y anunciar, con voz clara, una nueva temporada de experiencias gastronómicas exclusivas diseñadas en colaboración con chefs con estrellas Michelin. El murmullo de aprobación fue inmediato. Algunos de los presentes ya calculaban cómo esa propuesta podría aumentar el valor de sus acciones. Alejandro, que esperaba tener el protagonismo absoluto, mantuvo la sonrisa, pero sus ojos se endurecieron. Sofía sabía que su anuncio no solo había sorprendido a los invitados, sino que también había alterado el guión que él había planeado para ese día. En este tipo de juegos, cualquier movimiento inesperado puede reconfigurar el tablero, y ella acababa de mover una pieza clave. Los patrocinadores de eventos gastronómicos comenzaron a acercarse para pedir detalles, lo que la obligó a improvisar una conversación convincente sobre fechas, menús y experiencias privadas para clientes VIP. Cada palabra reforzaba su papel como una figura central en el futuro inmediato de la empresa. Después del acto central, Sofía se retiró a un área menos concurrida, observando cómo Alejandro retomaba el control de la atención con su carisma habitual. Sin embargo, era evidente que su discurso ya no brillaba tanto como antes. Una parte de los asistentes seguía hablando de la propuesta culinaria. Marta, con una sonrisa cómplice, le comentó que había sido un golpe maestro. Le quitaste el foco sin levantar la voz. Sofía sabía que, en el mundo del patrimonio y las inversiones de alto nivel, esos gestos elegantes son los que más incomodan a los rivales. Cuando el evento estaba a punto de concluir, un conductor con traje oscuro se acercó a ella. «Señora Martín, esto es para usted», dijo, entregándole un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Sofía lo tomó, agradeció y esperó a estar sola para abrirlo. Dentro había una nota breve. «Si quiere entender de verdad qué es Eolo, mañana, Muelle 7, sola». La caligrafía era precisa, sin adornos, transmitiendo un mensaje tan claro como inquietante. No había firma, pero el tono sugería que provenía de alguien que sabía demasiado. Guardó el sobre en su bolso y regresó al salón principal como si nada hubiera ocurrido. Diego, que había asistido como invitado de un invitado, le hizo un leve gesto desde el otro extremo del salón, pero ella decidió no acercarse para no levantar sospechas. Cada paso que daba estaba medido, y esa invitación al Muelle 7 representaba un riesgo y una oportunidad. Sabía que no podía ignorarla, pero también que debía prepararse para cualquier escenario. De camino a casa, el paisaje urbano se mezclaba con pensamientos cada vez más claros. Si Eolo era tan importante como empezaba a parecer, esa reunión podía darle acceso a la pieza que faltaba en el rompecabezas. Sin embargo, también podía ser una trampa tendida para medir sus movimientos. En cualquier caso, su instinto le decía que asistir era inevitable. Las grandes jugadas no se ganan esperando a que la información llegue sola. Hay que salir a buscarla, aunque eso implique adentrarse en aguas inciertas. Esa noche, al cerrar los ojos, imaginó el muelle iluminado por farolas, el sonido del agua golpeando suavemente los costados de los barcos, y la sensación de estar a punto de cruzar otro umbral. No tenía miedo, pero sí la conciencia de que un paso en falso podría costarle más que su posición en la empresa. Podría costarle el futuro que estaba decidida a reconstruir, pieza por pieza, con la misma precisión con la que se monta un reloj suizo. El amanecer en Marina Real tenía un silencio que no se parecía a ningún otro. El Muelle 7 estaba casi desierto, salvo por un par de marineros que revisaban cabos y una gaviota solitaria que se posó en un poste. Sofía llegó con puntualidad calculada, vestida con un conjunto sencillo pero impecable, suficiente para pasar desapercibida, pero no para perder su porte. Caminó con paso seguro, aunque cada sonido de sus tacones sobre la madera le recordaba que estaba entrando en un terreno que podía ser tan prometedor como peligroso. A lo lejos, un yate de líneas modernas y casco blanco esperaba anclado. En la pasarela, un hombre alto y delgado la observaba con una mezcla de cortesía y reserva. «Señora Martín, bienvenida. Soy Tomás Villalba», dijo, extendiendo una mano firme. Su tono era el de alguien acostumbrado a tratar con clientes de altísima gama, pero había una frialdad en sus gestos que sugería que no todo en él estaba a la vista. La invitó a subir a bordo del Auster, un yate cuyo interior olía a cuero nuevo y madera lacada. Sofía aceptó una copa de agua con gas, consciente de que en reuniones así cada elección, incluso la bebida, podía ser interpretada. Tomás se sentó frente a ella y, sin rodeos, pronunció la palabra que había estado rondando su mente: Eolo.
El proyecto no es un hotel, ni un resort, ni una simple ampliación de rutas turísticas, comenzó. Es un sistema de control de rutas aéreas privadas para clientes Ultra y un network, con prioridad de aterrizaje en destinos exclusivos. Imagine poder decidir quién llega primero a Ibiza, Marbella o Mónaco en plena temporada. Eso, señora Martín, vale más que cualquier torre de lujo. Sofía escuchaba en silencio, intentando procesar el alcance de lo que le revelaba. Eolo no era solo una inversión oculta, era una herramienta para concentrar poder y dirigir el flujo del turismo de élite. Tomás habló de acuerdos con aeropuertos privados, de licencias ya firmadas y de un calendario de implementación que coincidía sospechosamente con la agenda de Alejandro. Su marido pretende mantenerlo fuera del radar oficial, para operar sin restricciones ni votaciones de consejo, añadió. Sofía cruzó las piernas con calma, aunque por dentro sentía que cada palabra confirmaba sus sospechas y ampliaba el tamaño de la traición. No era solo que quisieran apartarla, buscaban hacerlo antes de que Eolo comenzara a generar beneficios, para que ella no tuviera ningún control sobre esa nueva fuente de poder. La conversación se interrumpió cuando Tomás recibió un mensaje en su teléfono. Lo leyó, lo bloqueó y continuó como si nada. Si usted quiere, puedo ayudarla a entender el alcance real de este proyecto. Pero debe saber que, en este mundo, quien controla el viento controla el mar. Y el viento siempre sopla a favor de quien sabe agacharse en el momento justo. La metáfora le sonó más como advertencia que como consejo. Sofía sonrió con una diplomacia impecable, aunque cada fibra de su cuerpo se resistía a la idea de inclinarse ante un juego que claramente ya estaba en marcha. Antes de despedirse, Tomás le entregó un sobre sellado con cera, un gesto casi ceremonial en tiempos de correos electrónicos y firmas digitales. Ábralo solo cuando esté segura de querer dar el siguiente paso, le dijo. Sofía lo guardó en su bolso, sabiendo que su peso no estaba en el papel, sino en las decisiones que provocaría. Mientras abandonaba el yate, sintió que el aire marino le devolvía una mezcla de claridad y vértigo. Tenía más información de la que había imaginado conseguir, pero también más preguntas que responder. De regreso a su coche, repasó mentalmente cada frase, cada detalle, cada gesto de Tomás. No sabía si él actuaba por interés propio, por venganza contra Alejandro o simplemente por cálculo empresarial, pero estaba segura de que no era un hombre que diera algo sin esperar algo a cambio. Sin embargo, en ese momento no podía permitirse el lujo de rechazar aliados, aunque fueran temporales. En los negocios de patrimonio e inversiones estratégicas, hasta el socio más incómodo puede ser útil si se lo coloca en el lugar correcto. Esa tarde, en su casa, abrió el sobre y encontró un documento con un esquema de los principales socios potenciales de Eolo, las rutas previstas y las proyecciones de ingresos para los próximos 5 años. El número final era tan alto que entendió de golpe porque Alejandro estaba dispuesto a dinamitar su matrimonio para quedarse con todo. No se trataba de millones. Era un negocio capaz de reconfigurar la jerarquía del turismo de lujo en Europa y más allá. Sofía sintió una punzada de rabia, pero también una descarga de energía. Tenía en sus manos una llave que podía abrir muchas puertas o cerrarlas de golpe. Decidió no compartir la información con Diego de inmediato. Quería tiempo para analizarla por sí misma, encontrar los puntos débiles y pensar en cómo presentarla llegado el momento. En este tipo de guerras, revelar demasiado pronto un hallazgo tan valioso podía arruinar toda la estrategia. Se permitió una copa de vino mientras revisaba el documento por segunda vez, marcando con lápiz algunas anotaciones al margen. Eolo ya no era una incógnita, era un adversario invisible que debía exponer con precisión quirúrgica. Esa noche, al mirar por la ventana hacia el jardín, pensó en las palabras de Tomás. Tal vez tenía razón, el viento sopla para quien sabe cuándo agacharse, pero también para quien sabe cuándo levantar la vela y dejar que impulse su rumbo. Sofía estaba decidida a que, cuando llegara ese momento, sería ella quien decidiera la dirección. El amanecer en Madrid traía un frío seco que contrastaba con la calidez controlada del despacho de Sofía. Sobre la mesa, el documento de Eolo que le había entregado Tomás seguía allí, abierto, como un recordatorio de que cada hora que pasara sin actuar era una oportunidad para Alejandro. Respiró hondo, se puso de pie y llamó a Diego. Necesitaba su criterio para ordenar lo que tenía y decidir los próximos pasos. Quedaron en encontrarse en una cafetería de un hotel de lujo, de esas donde los encuentros parecen casuales pero en realidad se eligen por la discreción que ofrecen. En la reunión, Diego escuchó sin interrumpir mientras ella explicaba lo que había descubierto. Su expresión, normalmente relajada, se tensó. Esto es más grande de lo que imaginaba. No solo es un conflicto de intereses, Sofía.
Es una estructura diseñada para que tú no tengas posibilidad de intervenir cuando empiece a generar beneficios. Si lo expones mal, pueden girarlo contra ti y dejarte como la esposa celosa que quiere frenar el progreso de la empresa. Sus palabras no buscaban asustarla, sino centrarla. Sofía tomó nota mental de esa advertencia. En las inversiones millonarias, el cómo y el cuándo son tan importantes como el qué. Juntos comenzaron a trazar un plan de acción. No se trataba de denunciar ni de confrontar todavía, sino de preparar un denso dossier visual que mostrara a los inversores cómo un proyecto paralelo podía drenar recursos y valor de la empresa principal. Sofía entendió que el golpe no debía ser personal, sino técnico, exponer el riesgo económico y el conflicto de intereses, evitando el terreno emocional. Si logras que vean que Eolo pone en peligro su propio patrimonio, se pondrán de tu lado sin que tengas que pedirlo, dijo Diego, mientras revisaban los nombres clave que podrían influir en el consejo. Durante esos días, Sofía comenzó a recopilar mapas de rutas aéreas privadas, horarios de vuelos y listas de pasajeros VIP que encajaban con los destinos exclusivos mencionados por Tomás. También consiguió, a través de Marta, invitaciones a eventos privados donde sabía que estarían presentes algunos de esos inversores estratégicos. Allí, entre copas y conversaciones sobre tendencias del turismo de alta gama, soltaba comentarios aparentemente inocentes sobre proyectos que buscan saltarse el consejo o acuerdos que se cierran en despachos paralelos. No necesitaba dar nombres, bastaba con dejar la idea flotando. Alejandro, ajeno a los movimientos exactos de Sofía pero consciente de que ella no se quedaba quieta, intentó un acercamiento. Una noche la invitó a cenar en un restaurante que solían frecuentar, con una mesa junto a la ventana y vino de una añada que él sabía que le gustaba. La conversación comenzó cordial, pero pronto derivó en una propuesta disfrazada de reconciliación. Firmar un aditamento societario que, según él, simplificaría la toma de decisiones y protegería el patrimonio de ambos. Sofía, que ya conocía el verdadero propósito, fingió sorpresa y pidió tiempo para consultarlo con sus asesores. Pero la velada no terminó ahí. Antes del postre, Alejandro levantó su copa y, con una media sonrisa, brindó por las mujeres que saben su lugar y no intentan jugar en ligas que no les corresponden. Sofía sintió el golpe, pero no se permitió mostrarlo. Dejó la copa sobre la mesa, sonrió con la misma calma con la que había entrado y dijo, «Gracias por la cena». Luego se levantó y se marchó, dejando que el silencio hablara por ella. Afuera, el aire frío le devolvió la claridad que había sentido esa mañana. No iba a sobrevivir, iba a ganar. En los días siguientes, intensificó su estrategia. Con Diego como cerebro financiero y Marta como enlace social, comenzó a filtrar pequeñas verdades en lugares estratégicos. Un comentario en un cóctel, una pregunta en un almuerzo de beneficencia, una observación aparentemente casual en una reunión cultural. Cada movimiento estaba pensado para que, cuando Eolo saliera a la luz, ya hubiera dudas sembradas en las mentes de quienes decidirían su futuro. No había prisa, la presión debía crecer lentamente, como una marea que nadie nota hasta que les llega a la cintura. Una tarde, revisando el material recopilado, Diego le dijo, el momento de la confrontación llegará, y será público. Si logras que él mismo se meta en esa situación, habrás ganado sin que puedan llamarte agresora. Pero para eso, hay que hacer que subestime tu alcance. Sofía sonrió, consciente de que Alejandro aún la veía como una figura elegante y distante, incapaz de ensuciarse las manos con tácticas corporativas. Justo esa imagen sería su mejor disfraz hasta el último minuto. La noche anterior a un importante evento del sector, Sofía revisó una y otra vez sus notas. Sabía que, en esa gala, Alejandro intentaría reafirmar su liderazgo frente a los inversores y que ella tendría la oportunidad de contrarrestarlo con una propuesta de valor propia. No sería una guerra de palabras, sino de percepciones. Y en el mundo de la alta gama, las percepciones mueven más capital que cualquier cifra en un informe. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos la oportunidad de devolver un golpe a alguien que te subestima, ¿lo harías con la misma frialdad calculada o preferirías una confrontación directa para dejar las cosas claras de inmediato? El salón principal del Mandarín Oriental estaba vestido para impresionar. Lámparas de araña encendidas, mesas redondas cubiertas con manteles de lino y centros de mesa con orquídeas blancas. El evento reunía a los principales accionistas de la cadena y a potenciales inversores que buscaban entrar en un mercado de lujo en plena expansión. Sofía llegó con un vestido azul profundo, elegante y estratégico, diseñado para transmitir autoridad sin perder feminidad. Caminó con paso seguro, saludando con un equilibrio perfecto entre cordialidad y distancia. Su objetivo no era solo asistir,
sino reforzar su imagen como una figura indispensable en el futuro de la compañía. Alejandro ya estaba allí, moviéndose entre los invitados como un anfitrión experimentado. Su sonrisa tenía la precisión de un discurso político y sus gestos eran calculados para transmitir control absoluto. Sofía lo observó desde lejos, consciente de que él esperaba encontrarla en un papel pasivo, asistiendo como acompañante. Lo que no sabía era que esa noche ella había preparado un discurso que cambiaría la narrativa. Mientras tanto, Diego, discreto en un rincón, vigilaba las reacciones de algunos miembros clave del consejo. Sabían que cualquier gesto de interés o desagrado podría convertirse en una pista para ajustar la estrategia. Cuando llegó el momento de tomar la palabra, Sofía se levantó con serenidad. Su voz se proyectó con naturalidad, captando la atención sin necesidad de elevar el tono. Comenzó hablando de la importancia de preservar el prestigio de la marca, pero pronto dirigió el enfoque hacia las tendencias del mercado de alta gama. Experiencias personalizadas, sostenibilidad real y colaboración con artesanos y diseñadores españoles reconocidos internacionalmente. Los gráficos que mostraba eran claros y atractivos, vinculando cada propuesta a un potencial de crecimiento y a un aumento directo del valor patrimonial. El salón guardó silencio. No se trataba de un discurso de acompañante, sino de una presentación sólida que hablaba el idioma de las inversiones. Algunos accionistas asentían discretamente, otros intercambiaban miradas evaluadoras. Alejandro, sentado en la mesa principal, mantenía una sonrisa congelada, pero el ligero golpeteo de sus dedos contra la copa de vino lo delataba. Sofía sabía que no había atacado directamente a Eolo ni a él, pero había colocado sobre la mesa una visión alternativa que podía seducir a más de uno. Tras su intervención, los aplausos fueron más largos de lo esperado. Varios asistentes se acercaron para felicitarla, interesados en conocer más sobre las iniciativas que había mencionado. Alejandro se levantó entonces, recuperando el micrófono con un gesto rápido. Gracias, Sofía, por tu entusiasmo y por recordarnos que el corazón de la empresa está en la experiencia del cliente, dijo, con un tono que parecía halago pero que escondía un intento de enmarcar sus ideas como un complemento, no como un liderazgo. Luego añadió, casi como un golpe final. Por eso, para garantizar que esas ideas se integren con nuestra estrategia global, lideraré personalmente el lanzamiento de Marbella. Será el evento que devolverá a la marca el brillo que nos pertenece. El comentario generó un murmullo. Algunos lo recibieron con entusiasmo, otros con cautela. Sofía se limitó a sonreír y a sentir, como si su intervención no hubiera sido interrumpida, pero por dentro entendía perfectamente lo que había ocurrido. Alejandro había marcado territorio. La jugada estaba clara, y ella no tenía intención de retroceder. Diego, desde el fondo, le hizo una seña breve, confirmando que habían logrado lo que querían. Abrir una grieta en la percepción de algunos inversores, que ahora la veían como una alternativa sólida. Durante el cóctel posterior, Sofía aprovechó para conversar de manera más informal con un par de socios minoritarios que se mostraban preocupados por el nivel de riesgo de las expansiones aceleradas. Sin mencionar a Eolo, les habló de la importancia de integrar las nuevas inversiones en un marco de transparencia y seguridad. Lo hacía con ejemplos sencillos, pero cargados de implicaciones estratégicas. Ellos escuchaban con atención, tomando mentalmente nota de sus palabras. Alejandro, mientras tanto, se mantenía ocupado con un grupo de inversores extranjeros, proyectando la imagen de hombre ocupado que no tiene tiempo para pequeñas disputas. Sin embargo, Sofía notaba que sus ojos la seguían de vez en cuando, como si intentara medir la influencia que había ganado en apenas una noche. Ella no tenía prisa, sabía que la verdadera victoria vendría más adelante, cuando él mismo quedara atrapado en su propio discurso. Cuando la velada llegó a su fin, Sofía se despidió con la elegancia de quien sabe que ha dejado una impresión duradera. No necesitaba grandes gestos ni confrontaciones públicas, solo la certeza de que había fortalecido su posición y sembrado la semilla de la duda en las mentes adecuadas. En el mundo de las inversiones de alto nivel, esa era la forma más segura de preparar el terreno para un golpe maestro. El sol de Marbella caía como un reflector natural sobre la fachada recién inaugurada del resort, un edificio que combinaba líneas modernas con toques mediterráneos de alto diseño. Era el Soft Opening, un evento cuidadosamente planeado para impresionar a la prensa especializada y seducir a inversores. Alejandro había diseñado cada detalle como un espectáculo de control, desde las suites piloto abiertas para visitas privadas hasta la carta creada por un chef con 3 estrellas Michelin. Sofía, impecable en un vestido verde esmeralda, se movía entre los invitados con una sonrisa medida, saludando y escuchando, más interesada en captar conversaciones que en posar para las cámaras.
Sabía que este día sería clave para descubrir cómo Alejandro pretendía usar Eolo como su as bajo la manga. Mientras los fotógrafos se centraban en Alejandro, Sofía aprovechó para recorrer discretamente los espacios reservados a los VIP. Allí, en un lounge privado, encontró a Marta, quien se había infiltrado entre el personal para conseguir información. Un grupo de clientes muy exclusivos llegará en jets privados esta misma tarde, y no aterrizarán en el aeropuerto comercial, sino en uno privado, con prioridad de pista. Todo apunta a Eolo, susurró. Esa confirmación le dio a Sofía una mezcla de adrenalina y determinación. Eolo ya estaba operando, y Alejandro quería usar el evento para mostrar su poder de forma encubierta. Mientras tanto, Diego, presente como invitado de un inversor extranjero, caminaba por el resort tomando notas mentales. Se acercó a Sofía durante una degustación de vinos y le habló bajo. Esto no es solo una demostración de lujo, es una prueba de concepto. Si hoy todo sale bien, Eolo se venderá solo entre los presentes. Sofía asintió, guardando la calma, aunque sentía la urgencia de encontrar una manera de transformar esa demostración en una oportunidad para su propia jugada. Alejandro subió al escenario central para dar su discurso de bienvenida. Habló de innovación, de liderazgo y de la promesa de llevar la marca a un nuevo nivel. Sus palabras eran fluidas, seguras, y el público respondía con aplausos y sonrisas. No mencionó a Eolo ni a rutas privadas, pero Sofía notó cómo, en el fondo del salón, Valeria revisaba su teléfono y coordinaba discretamente algo con el equipo de logística. Su instinto le decía que ese algo tenía que ver con las llegadas exclusivas que se estaban preparando. En un momento, mientras Alejandro atendía a un grupo de periodistas, Sofía se acercó al área de control técnico donde vio a un asistente manejando una pantalla con mapas de vuelos. Fingió estar perdida y preguntó por la ubicación de la terraza, lo que le permitió ver, por un segundo, la lista de llegadas, códigos de vuelos privados, horarios exactos y la sigla MH en cada entrada. No necesitó más para saber que MH significaba Mistral Holding, el nombre que Tomás le había mencionado como pieza clave de Eolo. A media tarde, comenzaron a llegar los invitados VIP. Entre ellos, figuras de la industria tecnológica, herederos de grandes fortunas y empresarios del sector inmobiliario de alta gama. Todos eran recibidos con un trato preferencial y guiados a zonas del resort que no estaban abiertas al resto. Sofía tomó nota mental de cada rostro y cada saludo. Sabía que esos eran los clientes que consolidarían la posición de Alejandro si lograba mantener Eolo fuera del alcance del consejo. La estrategia de Sofía fue no enfrentarlo en ese momento. En lugar de eso, se aseguró de conversar con varios de esos invitados, interesándose por sus experiencias de viaje y dejando caer comentarios sobre la importancia de la transparencia en las operaciones de una marca de lujo. No estaba segura de cuántos entenderían la insinuación, pero lo importante era que esas palabras se quedaran grabadas como un eco incómodo. Cuando el evento llegó a su punto álgido, Alejandro organizó un brindis en la terraza principal, con el mar de fondo y un atardecer que parecía pintado a mano. Mientras hablaba, Sofía recibió en su teléfono un correo anónimo con un archivo adjunto. Lo abrió discretamente y vio la lista completa de rutas y acuerdos prioritarios vinculados a Mistral Holding. Era la prueba que confirmaba todo lo que sospechaba y más. No solo controlaban el acceso a destinos clave, sino que lo hacían con cláusulas que excluían deliberadamente a la cadena principal de beneficios directos. Guardó el teléfono con cuidado, sintiendo que había ganado una batalla sin que nadie lo notara. El ensayo general de la caída de Alejandro acababa de comenzar, y él, sin saberlo, le había ofrecido el escenario perfecto. El verdadero espectáculo aún estaba por llegar, y Sofía planeaba que fuera tan público que no quedara espacio para excusas. La mañana siguiente al soft opening, Sofía revisaba una y otra vez el archivo que había recibido durante el brindis. El café se enfriaba a su lado, ignorado, mientras analizaba cada cláusula, cada cifra, cada fecha. Mistral Holding no solo estaba operando como columna vertebral de Eolo. El contrato establecía un acuerdo de exclusividad por 10 años que dejaba a la cadena de resorts como simple usuaria del servicio, pagando tarifas que engordaban las ganancias de la holding. Era un movimiento legalmente impecable, pero estratégicamente devastador para cualquier accionista que creyera que la empresa estaba en el centro del negocio. Alejandro había tejido una red tan fina que solo quien conociera las estructuras de inversiones de alto nivel podía detectar el riesgo real. Decidida a no dejarlo pasar, Sofía llamó a Diego. Se reunieron en un discreto salón de reuniones de un club privado donde las paredes acolchadas y el servicio impecable aseguraban privacidad total. Si lo presentas como un ataque personal, pierdes. Si lo presentas como un riesgo financiero, lo ganas todo,
le dijo él, señalando un gráfico donde se mostraba cómo los beneficios de Eolo salían del alcance de los accionistas principales. Sofía entendió que el golpe debía ser quirúrgico, un argumento técnico que despertara preocupación en quienes valoraban su patrimonio más que sus simpatías hacia Alejandro. El plan era claro: organizar una presentación técnica durante la gala de cierre del resort en Marbella, bajo el pretexto de hablar de sostenibilidad en el turismo de lujo. La idea era introducir gradualmente los datos sobre rutas, exclusividad y flujos financieros, hasta que fuera imposible ignorar la desconexión entre el crecimiento de Eolo y el de la cadena de resorts. Sofía se concentró en diseñar diapositivas elegantes, sin ataques directos, pero con preguntas implícitas que dejarían a Alejandro sin respuesta sin que ella pronunciara su nombre. Mientras trabajaba en la estrategia, recibió un mensaje inesperado. Valeria pedía verla en el lobby del hotel, solo para aclarar ciertos malentendidos. La cita fue breve pero intensa. Vestida con un conjunto de seda roja, Valeria sonrió con una cortesía afilada y dijo: «El viento siempre sopla a favor de quien sabe agacharse a tiempo. Usted aún puede hacerlo». Sofía mantuvo la calma y respondió con un simple gracias por el consejo, antes de marcharse. Sabía que ese mensaje era una advertencia disfrazada de cortesía y que Valeria estaba intentando medir su nivel de información. Esa misma tarde, Sofía decidió fortalecer sus posiciones. Contactó con Marta para coordinar encuentros informales con accionistas medianos y pequeños, aquellos que podían inclinar una votación si se sentían amenazados por una pérdida de valor. A cada uno le planteaba escenarios hipotéticos. ¿Qué pasaría si una parte clave del negocio estuviera generando beneficios que no entran en las cuentas oficiales? No necesitaba dar más detalles, la sola idea bastaba para sembrar la inquietud. En paralelo, Diego localizó a un asesor legal experto en gobierno corporativo, quien aceptó revisar el contrato de Mistral Holding de forma confidencial. El informe preliminar fue demoledor. No había ilegalidad, pero sí un claro conflicto de intereses que cualquier consejo responsable debería considerar inaceptable. «Tienes en tus manos una bomba perfectamente envuelta para presentarla en sociedad», comentó el abogado. Sofía lo sabía. La cuestión no era si explotaría, sino cuándo. La noche previa al evento, Sofía repasó su intervención en el salón privado de su suite. Practicaba no solo las palabras, sino los silencios y las pausas estratégicas. En este mundo, un segundo de silencio bien colocado puede pesar más que un párrafo entero. Mientras se miraba en el espejo, recordó todas las veces que Alejandro la había reducido a un accesorio elegante en reuniones, todas las bromas sutiles sobre su falta de visión empresarial. Esa memoria no le generaba rabia, sino una energía calculada. Cada ofensa se convertiría en un recurso en el escenario. Sabía que la noche siguiente no sería una simple presentación. Sería la primera vez que pondría a Alejandro contra las cuerdas frente a las mismas personas que él quería seducir. Y si jugaba bien sus cartas, lograría que no fuera un enfrentamiento directo, sino una revelación que lo dejara sin margen de reacción. Los jardines del resort estaban transformados en un escenario de ensueño. Lámparas colgantes sobre los senderos, mesas de mármol decoradas con centros de flores exóticas y un escenario principal enmarcado por el mar iluminado por la luna. La gala de cierre había convocado inversores, prensa y figuras públicas, todos listos para escuchar los discursos que marcarían el rumbo de la compañía. Sofía llegó vestida con un traje de seda negra de corte impecable, consciente de que esa noche su presencia debía transmitir control absoluto. Alejandro, a pocos metros, saludaba a cada invitado con su sonrisa más estudiada, seguro de que tendría la última palabra. El programa oficial indicaba que su intervención sería una breve ponencia sobre sostenibilidad y turismo de lujo, un tema que Alejandro consideraba decorativo para abrir paso a sus anuncios. Lo que él no sabía era que Sofía había preparado una presentación que, sin nombrarlo, lo dejaría expuesto frente a todos. Cuando subió al escenario, los focos iluminaron su figura y el murmullo se apagó. Comenzó hablando de tendencias globales en experiencias de alta gama, vinculando innovación con responsabilidad y rentabilidad. El público asentía, interesado, sin sospechar que estaba siendo conducido hacia el corazón del asunto. A mitad de su discurso, Sofía proyectó un mapa interactivo que mostraba el flujo de clientes ultra y net worth hacia destinos exclusivos de Europa. Con voz serena, explicó cómo el control de rutas privadas podía convertirse en un activo estratégico para cualquier marca de hospitalidad. Sin acusar a nadie, expuso un escenario hipotético. Imaginen que ese control estuviera en manos de una entidad ajena a la empresa principal, generando beneficios fuera de nuestras cuentas oficiales. El murmullo creció. Algunos inversores se inclinaron hacia adelante, otros intercambiaron miradas rápidas.
Alejandro, desde su asiento, mantenía una sonrisa forzada. Sabía perfectamente de qué hablaba, pero no podía interrumpir sin delatarse. Sofía aprovechó para cambiar la diapositiva y mostrar un vídeo de apenas unos segundos. Imágenes de jets privados aterrizando en aeropuertos con acceso prioritario, documentos parcialmente pixelados que mostraban acuerdos de exclusividad y el logotipo de una holding sin marca visible. No había acusación directa, pero la implicación era evidente. Cuando un recurso tan valioso no se integra de forma transparente en nuestra estructura, el riesgo no es solo financiero, es reputacional, concluyó, dejando un silencio calculado. El efecto fue inmediato. Un par de consejeros comenzaron a revisar notas en sus carpetas, y un periodista de una revista financiera tomó fotos rápidas de la pantalla. Sofía sabía que la semilla estaba plantada. Retomó el hilo para cerrar con una visión positiva. Un plan para integrar cualquier activo estratégico bajo un marco de transparencia y beneficio común para todos los accionistas. Los aplausos llegaron, medidos pero consistentes, y ella se retiró del escenario con la seguridad de quien sabe que ha dejado un mensaje imposible de ignorar. Alejandro subió enseguida, fingiendo entusiasmo por la brillante exposición de su esposa y prometiendo que la compañía evaluaría cualquier sugerencia que aporte valor. Sin embargo, el sudor en su frente y la rigidez de su mandíbula lo traicionaban. Su discurso, que debía ser el clímax de la noche, sonó repetitivo y poco inspirado. Valeria, desde una mesa lateral, evitaba mirarla, ocupada en su teléfono. Sofía lo observó todo desde su asiento, sabiendo que había abierto una grieta en la fachada perfecta de Alejandro. En el cóctel posterior, varios inversores se acercaron a Sofía para pedirle más detalles sobre sus ideas de integración y control de activos. Ella respondió con calma, sin mostrar prisa por revelar más de lo necesario. Cada conversación era una oportunidad para reforzar su posición como figura clave en la estrategia de la empresa. Mientras tanto, Alejandro atendía a los periodistas con respuestas evasivas, evitando cualquier pregunta relacionada con las rutas privadas. La noche avanzó y la música en vivo llenó el jardín, pero para Sofía, la verdadera melodía era el murmullo de conversaciones donde su nombre aparecía junto a palabras como visión, transparencia y confianza. No había ganado la guerra, pero había forzado a su rival a jugar a la defensiva. Y en los negocios de alta gama, la defensiva rara vez es rentable. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de dejar a un adversario expuesto sin atacarlo directamente, ¿lo harías con sutileza para ganar influencia o preferirías ir de frente, aunque eso implicara arriesgarlo todo? La mañana siguiente, los titulares de varios portales financieros hablaban de la propuesta disruptiva que Sofía Martín había presentado en la gala. Las fotos mostraban su figura en el escenario, las pantallas con mapas de rutas y las reacciones de algunos consejeros que, aunque intentaban mantener la compostura, dejaban ver su sorpresa. Alejandro convocó de inmediato una rueda de prensa improvisada en el propio resort para aclarar la situación. Frente a un grupo de periodistas y cámaras, intentó restar importancia a las implicaciones del discurso de Sofía, describiéndolo como una reflexión teórica sobre el futuro del sector y no como una advertencia real. Parte de la prensa recogió su versión, pero otra empezó a olfatear una historia más profunda. En un programa de economía de la tarde, un analista cuestionó si no había nada que ocultar. ¿Por qué la ponencia generó tanto revuelo? Esa pregunta comenzó a replicarse en redes sociales, especialmente en los círculos de inversión de alta gama. Sofía observaba todo desde el spa del resort, donde había decidido refugiarse esa mañana. Entre el aroma de eucalipto y el murmullo del agua, repasaba mentalmente cada palabra que pronunció la noche anterior. No se arrepentía de nada. Diego la encontró allí, envuelto en una toalla, como si su presencia fuera una casualidad. No viniste aquí para ganar aplausos, viniste para quitarle la máscara, le recordó mientras se sentaba frente a ella en la zona de descanso. Su tono era tranquilo, pero había una urgencia implícita. Él no va a quedarse de brazos cruzados, Sofía. Si no mueves ahora, Alejandro empezará a reforzar sus defensas y a manipular la narrativa. Ella lo sabía, pero también entendía que cualquier movimiento apresurado podría arruinar la posición que acababa de ganar. Decidieron convocar una asamblea extraordinaria con carácter urgente, bajo el argumento de alinear intereses estratégicos para garantizar que todos los activos relevantes estuvieran integrados en la estructura de la empresa. La reunión no sería pública, pero sí transmitida por un canal privado a los accionistas de mayor peso. Diego sugirió que Sofía utilizara ese espacio para presentar propuestas concretas de gobernanza que hicieran imposible mantener un activo como Eolo fuera del alcance del Consejo. Esa tarde, mientras revisaba documentos en su suite,
Sofía recibió una notificación en su teléfono. Su presencia en el consejo ha sido desprogramada por conflicto de agenda. El mensaje, escueto y sin firma, era la confirmación de que Alejandro estaba intentando bloquearla del proceso. Lejos de amedrentarla, aquello le dio más motivos para endurecer su estrategia. Si intentaban dejarla fuera, significaba que su presencia era incómoda y potencialmente peligrosa para los planes que querían mantener ocultos. Marta llegó poco después con un sobre que había recibido en la recepción del hotel. En su interior, había una copia anónima de un borrador de contrato que vinculaba formalmente a Mistral Holding con una red de aeropuertos privados en Europa y Oriente Medio. El documento estaba fechado hacía más de un año, lo que confirmaba que el proyecto llevaba mucho tiempo en marcha sin haberse mencionado en ninguna reunión oficial. Esto, usado en el momento justo, puede ser definitivo, dijo Marta con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Con esa pieza nueva, Sofía entendió que debía armar un cierre perfecto, un golpe que no solo desarmara a Alejandro, sino que lo obligara a ceder el control frente a todos. Y para lograrlo, tendría que combinar la evidencia con un momento de máxima visibilidad, algo que no pudiera ser minimizado como un malentendido. Decidió que la asamblea extraordinaria sería ese escenario, y que llegaría acompañada de testigos y aliados que nadie esperaría ver de su lado. Esa noche, mientras las luces del resort se reflejaban en el mar, Sofía revisó los nombres de quienes podrían convertirse en sus cómplices de último minuto. No buscaba amistades, sino intereses alineados. Sabía que en este mundo las lealtades se miden en cifras y no en afectos, y que si lograba demostrar que el control de Eolo ponía en riesgo el valor de las acciones, hasta los aliados de Alejandro podrían volverse contra él. El viento podía soplar en su contra en este momento, pero estaba dispuesta a girar las velas hasta que la corriente cambiara a su favor. El día de la asamblea extraordinaria amaneció con un cielo de un azul impecable, como si nada pudiera ensombrecerlo. Pero en los pasillos del resort, el ambiente estaba cargado de tensión. Alejandro había intentado controlar la asistencia, limitando la entrada a miembros estrictamente autorizados. Sin embargo, cuando se abrieron las puertas del salón, las miradas se giraron hacia Sofía, que entró acompañada por tres figuras que rompieron el guión. Javier Ortega, el jefe de conserjería que conocía cada rincón y cada rumor de los hoteles. Tomás Villalba, el hombre del Muelle 7 que había desnudado el verdadero alcance de Eolo. Y Teresa Nieto, una abogada experta en gobernanza corporativa con fama de implacable. Su sola presencia provocó un murmullo que Alejandro no pudo disimular. El salón estaba dispuesto con elegancia. Una mesa central de madera oscura, pantallas en las paredes y copas de agua dispuestas con precisión. La reunión comenzó con el tono formal de siempre, pero Sofía esperó su turno con la calma de quien sabe que tiene cartas mejores. Cuando pidió la palabra, lo hizo con voz firme, sin necesidad de elevarla. Expuso un plan de modernización de la gobernanza de la empresa, incorporando cláusulas que obligaban a la transparencia en todas las operaciones y a la integración de activos estratégicos en el balance principal. Alejandro intentó interrumpir, alegando que la reunión era para discutir únicamente la estrategia del resort de Marbella. Teresa Nieto, sentada junto a Sofía, lo detuvo con un argumento legal tan sólido que nadie pudo rebatir. Si un activo afecta el valor de las acciones, es materia de gobernanza, y por lo tanto, de esta mesa. El silencio que siguió fue tan pesado como el mármol que decoraba la sala. Sofía continuó, mostrando gráficos y proyecciones que comparaban el rendimiento esperado de la empresa con y sin la integración de activos como Eolo. Entonces, Tomás tomó la palabra para confirmar, con la serenidad de quien no tiene nada que perder, que Mistral Holding, el corazón de Eolo, estaba diseñado para absorber los beneficios más rentables del sector, dejando la cadena hotelera como mero usuario. No es un rumor, es una estructura operativa en funcionamiento, dijo, mirando a los presentes con una frialdad calculada. Javier, por su parte, aportó pequeños detalles logísticos que demostraban que Eolo ya se estaba usando para favorecer a clientes selectos sin que el consejo lo supiera. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos accionistas empezaron a intercambiar mensajes, otros pedían ver los documentos que Teresa ya había preparado para repartir. Sofía no atacó directamente a Alejandro, simplemente dejó que los hechos hablaran. La estrategia era clara, convertir la defensa de Eolo en una carga insostenible para él. Cada dato presentado se volvía un peso más en su contra, y lo obligaba a justificar decisiones que había tomado en secreto. Alejandro intentó un último movimiento. Esto es una exageración, un intento de dramatizar asuntos técnicos para desacreditar mi gestión. Pero el efecto había desaparecido.
Las miradas que antes lo respaldaban ahora evaluaban fríamente si su permanencia al mando era la mejor opción para proteger el patrimonio común. Sofía se mantuvo en silencio, dejando que el eco de las pruebas flotara en la sala. Cuando la reunión terminó, no hubo una votación inmediata, pero el daño estaba hecho. Los comentarios de pasillo eran claros. El control de Eolo tendría que revisarse y la posición de Alejandro estaba más débil que nunca. Sofía salió del salón con paso tranquilo, seguida por sus 3 aliados inesperados. Sabía que la batalla final sería pública y que él no tendría dónde esconderse. El salón de la revancha no había sido un grito, sino un susurro afilado que había comenzado a cortar. La noche del gran lanzamiento en Marbella estaba bañada en un espectáculo de luces y sonido digno de una producción internacional. Los invitados VIP llegaban en coches de lujo que se alineaban frente a la alfombra roja, mientras fotógrafos y cámaras capturaban cada detalle. Alejandro, impecablemente vestido, se movía con soltura entre la prensa, convencido de que aún podía dominar la narrativa. Sofía, en cambio, había elegido un vestido marfil con un corte elegante y sin ostentación excesiva, un mensaje silencioso de poder sobrio. Lo que él no sabía era que esa noche no sería su victoria, sino su exposición definitiva. Cuando todos estuvieron sentados en el anfiteatro al aire libre, Alejandro subió al escenario para iniciar su discurso de cierre. Habló de expansión, innovación y liderazgo, de cómo la cadena entraba en una nueva era que aseguraría su posición en el mercado de alta gama durante décadas. El público lo escuchaba, algunos con entusiasmo, otros con una atención distraída. Justo cuando se preparaba para anunciar la joya estratégica que supuestamente garantizaría el futuro, las pantallas gigantes que lo flanqueaban cambiaron de imagen. En lugar de su presentación, apareció el documento oficial que Sofía había preparado, la nueva política de transparencia y gobernanza aprobada por mayoría en la Asamblea. Con un diseño elegante, pero implacable, el texto explicaba que todos los activos estratégicos, incluyendo Mistral Holding, quedaban integrados en la estructura oficial de la empresa, sujetos a revisión y control por parte del Consejo. El público murmuraba. Algunos inversores sacaban sus teléfonos para fotografiar las cláusulas y enviarlas a sus equipos. Alejandro intentó continuar, pero la tensión en el ambiente ya lo había cortado en seco. Sofía, sentada en primera fila, se levantó y pidió el micrófono. Caminó hacia el escenario con paso firme, sin mirar directamente a Alejandro, y se dirigió al público. Hoy celebramos no solo la apertura de un nuevo resort, sino el compromiso con un futuro donde el lujo no se construya sobre secretos, sino sobre confianza. Este es el verdadero paso hacia la excelencia. Sus palabras resonaron más que cualquier cifra. El aplauso que siguió fue medido al principio, pero pronto creció hasta llenar el espacio. Valeria, visiblemente incómoda, abandonó su asiento y se dirigió a la salida. Alejandro, sin otra opción, firmó delante de todos el aditivo que formalizaba la integración de Mistral Holding bajo el nuevo marco. Ese simple gesto, proyectado en las pantallas, selló su humillación pública. Las cámaras captaron cada segundo y Sofía supo que esas imágenes circularían en los medios financieros al día siguiente como símbolo de un cambio de poder. Al terminar el acto, Sofía agradeció a los inversores, al equipo, con una sonrisa cargada de intención, a la fuerza silenciosa que mueve las mareas. No necesitó mirar a Alejandro para que entendiera que la frase iba dirigida a él. El público percibía claramente quién había conducido de verdad el rumbo de la empresa en los últimos meses. La prensa se acercó a ella, no a él, buscando declaraciones y fotografías. Más tarde, en la zona de la piscina infinita, Sofía se encontró con Diego. El bullicio de la celebración se sentía lejano, y el reflejo de las luces en el agua creaba un ambiente íntimo. No se besaron, no había prisa. Diego solo dijo: Lisboa nos espera cuando termine la temporada. Sofía sonrió. Reemprender no era algo que se anunciara a gritos, sino que se construía con pasos firmes y decisiones conscientes. Con el murmullo del mar de fondo y el contrato ya firmado, Sofía supo que había cerrado un capítulo y abierto otro. Alejandro seguiría existiendo en ese mundo, pero ya no tendría el poder de definirla. Ahora el viento soplaba a su favor, y esta vez, ella estaba al timón. ¿Crees que lo que escuchó escondida en ese auto fue impactante? Entonces no imaginas lo que pasó cuando una esposa descubrió que ese no era el primer mensaje, y que la traición llevaba mucho más tiempo del que creía. Ella no se enfrentó con gritos, sino con un movimiento tan calculado que dejó a todos sin palabras. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo.
Haz clic y descubre la historia completa de Me escondí en su auto y escuché un audio de su amante. Pero no era la primera vez, porque el final no se te olvidará jamás. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.